Muy pero muy buenas noches a todos y a todas, transmitiendo de los estudios del Centro Cultural Mística, otra edición de Sin Intermediarios. Joel Natali, Piojo conocido es mi nombre. Me acompaña, como todos los programas, mi amiga, mi compañera Constanza Conistepa. ¿Cómo estás, Connie? Bien, con expectativas, Piojo, porque se viene un fin de semana largo y vos sabés que hay como cierta gana de disfrutar esos momentos en la ciudad. Trae siempre la agenda a los fines de semana largos, me gusta. Y hay muchas cosas que se pueden hacer los fines de semana largos. Ver a la familia, ver a los amigos, salir a correr. Ir a la cancha. Leer un poco, ir a la cancha, comer un asadito. Bueno, hoy una novedad, una visita, una presencia. La primera visita que tenemos en nuestro estudio, en nuestro centro cultural, Roberto Zuckerman, que ya estuvimos hablando de lo que va a ser, o de lo que ya es en realidad, esta virtuosa interna, así que le voy a dar paso, le voy a dar saludos. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, contentísimo de estar acá. ¿Frío? No, nunca. Frío, como dice la frase, ¿frío quiénes sienten? ¿Frío? ¿Frío quiénes sienten? No, una frase dice, frío sienten los radicales, por eso. Arranqué con todo. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trae la campaña? No, a ver, por un lado contento y por otro lado muy preocupado. Contento porque la verdad es que creo que por un lado el acuerdo que nosotros hicimos con Ciudad Futura es un acuerdo muy virtuoso, que cayó muy bien en la sociedad rosarina. Esto demuestra, digamos, madurez, amplitud y además no solamente por el acuerdo en sí, sino por cómo se está desarrollando durante todo este tiempo, digamos, donde con mucho respeto cada uno puede exponer sus ideas, sus propuestas, y no, digamos, lo que vemos del otro lado, ¿no? En el otro frente, donde realmente se están matando, digamos, ¿no? Y donde la imagen que da en la sociedad realmente es lamentable, una imagen donde no hay ninguna propuesta y solamente lo que hay son, digamos, críticas personales y cosas que la verdad yo creo que la sociedad está cansada. La sociedad lo que busca es que nosotros le podamos solucionar los problemas y creo que esto que estamos haciendo con Monteverde muestra que puede haber un aire nuevo, digamos, ¿no? Que es algo que realmente la ciudad necesita con todos los problemas que atraviesa. Por eso te digo, desde ese punto de vista, yo estoy contento. Desde el punto de vista de vivir en esta ciudad por cómo está, y la verdad que se te estruja el corazón cuando vos recorres la ciudad. Porque no es solamente, bueno, no sé, alguna cuestión vinculada a lo que puede salir en los medios, de lo que tiene que ver con la violencia, los asesinatos, sino el abandono de la ciudad. Es una vergüenza lo que está pasando. Yo nunca vi una cosa igual. Es el peor momento de la ciudad. No hay una sola obligación que tenga la municipalidad que la esté cumpliendo. Entonces, lo que analices, digamos, ¿no? Las calles rotas, las veredas rotas, el transporte público que no funciona, la falta de iluminación de Poda y Escamonda, la falta de higiene urbana, la falta de inserción territorial, hasta en las cuestiones históricas, digamos, ¿no? Como era el tema de la salud pública, digamos, que siempre fue un emblema. Bueno, hoy lamentablemente no está a la altura y no, o sea, rescato el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Digo que ponen todo con poco, o sea, con poca estructura, con pocos medicamentos, con poca capacidad para dar respuestas a cirugías, a tratamientos, etcétera, y todo lo que no directamente ni siquiera lamentablemente pueden abordar, como es el tema vinculado a adicciones, a consumos problemáticos, a salud mental. Entonces, wow, o sea, no ves articulación con las distintas instituciones del territorio, ¿no? Lo que uno denominaría la comunidad organizada, ¿no? No hay un ida y vuelta, se han roto ese entramado social. Entonces vemos lo que pasa hoy con los chicos, digamos, no tienen un polideportivo donde ir, no tienen donde hacer actividades culturales, es realmente tierra arrasada. Un panorama desolador, sí, uno lo ve, yo trabajo mucho en la calle y lo veo eso que sí, además acá siempre bromeamos con el tema del estado de las veredas, pero yo quiero ir al Roberto Zuckerman, voy a ir a una faceta tuya para arrancar también. Sos una persona muy conocida en la ciudad,
Pero queremos conocer el Roberto de casi en su juventud, el Roberto cómo se acercó a la política, a qué escuela fuiste, qué estudiaste, cómo era tu vida en Rosario. Te criaste acá en Rosario. Nacido y criado. Ahí va. Sí, así es. Sí, nací en el Sanatorio Norte, si bien vivíamos en San Martín y Centeno, en zona más sur, si se quiere. No, sí, toda mi vida en Rosario. He hecho, digamos, siempre escuela pública, fui a la Richeri. Me decían, yo tenía que memorizar, tenía que decir que iba a la Richeri, que estaba Moreno entre Rojas y San Luis, frente a la asistencia. maternidad. Claro, en ese momento era la asistencia pública, tenía que decir, digamos, ¿no? Yo tengo 48, tampoco. Entonces digo, ahora está la maternidad, pero en ese momento estaba la asistencia pública, digo, y esa era la referencia por cualquier cosa, digamos, tenía que aprenderme la ubicación. Y después, cerquita de ahí, a la secundaria, fui al Superior de Comercio. Así que, y después, bueno, la Facultad de Derecho. Entonces, por eso digo que yo ingresé a la Universidad Nacional de Rosario a los 13 años, ¿no? Tengo 48, así que digo, has recorrido un largo camino. Primero, por eso, el superior, después estudiar Derecho, ser ayudante de cátedra, bueno, después recibirme abogado, ser profesor de Derecho Constitucional y ahora también Derechos Humanos, concursado. Así que, digo, eso en lo que tiene que ver más con la vida más académica, bueno, y ejercer la profesión de abogado. Pero después, vos me preguntabas por también el inicio de la política o esas Claro. cuestiones. Y yo vengo de familia peronista, mi viejo y mi vieja eran militantes en los 70, mi papá fue funcionario del último gobierno peronista de la ciudad, que fue del 73 al 76, o por obvias razones, digamos que la dictadura echó y persiguió y mató a una generación diezmada, como solía decir Néstor. Y en definitiva, digamos, yo me crié, digamos, y tengo una memoria muy, muy, muy profunda, digamos, ¿no? Digo, mis recuerdos tienen que ver de acordarme de los militares que iban a visitar la escuela primaria, no sé, en la época de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Y de esos recuerdos, y después, bueno, la democracia, Alfonsín y todo eso, que también yo vivía muy cerca del monumento, me acuerdo el acto de Alfonsín en el 83, sí, impresionante. Realmente una cosa impresionante. Pero bueno, digamos, yo venía de familia peronista, entonces la verdad que no nos alegramos mucho en casa porque había ganado Alfonsín. No era muy bueno el candidato del peronismo esa No, época. no, pero lo digo obviamente en ese sentido, digamos, por supuesto que la alegría que, bueno, volvía a la democracia, pero quiero decir, Sí. Mi papá era peronista y obviamente quería que gane un peronista, digamos, no más allá del candidato, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, tengo en mi cabeza siempre los recuerdos y siempre le presté mucha atención. Yo me acuerdo de funcionarios políticos de siempre, digo, no sé, del gabinete de Alfonsín. Bueno, después, obviamente, yo nunca fui menemista, digamos, ¿no? Fui antimenemista en realidad. De hecho, cuando tenía 20 años, yo participé, digamos, fui fiscal en el Frepaso, ¿no? Eso en el 95. O sea que con esto también lo que quiero decir es que me pasó que a mí me tocó el menemato entre la escuela secundaria y la universidad. Entonces, claro, cuando yo terminé la escuela secundaria, fui al centro de estudiantes, a la mesa, la típica mesa de la facultad. La mesita. Y los vagos que estaban ahí eran reutemenemistas. Entonces, chau. Acá no. No tengo nada que hacer Por acá no es. digamos, no. Esto no es para mí, digamos, ¿no? Así que me pasó un poco eso. Entonces, como que demoré mi participación más porque no encontraba el lugar, porque yo me sentía peronista, pero no encontraba dónde participar, digamos, ¿no? Entonces no es que digo, bueno, voy a buscar un partido, digo, no encontraba. Lo del Frepaso fue una cosa más fugaz. Bueno, hasta que llegó Néstor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con Néstor, bueno, ahí dijimos, bueno, es por acá. y bueno, y después al poco tiempo me convocó Agustín Rossi para asesorarlo en el Congreso. Y bueno, ya ahí es como que entré como desde lo técnico y hasta que, bueno, después fui jefe de ANSES y quizás eso ya es más conocido. Pero digo,
claramente había ahí una cosa, una vocación política de ser delegado del curso, de formar parte del centro de estudiantes, obviamente en contra de Franja Morada, digamos. Hapkin no fue al superior también, no te lo cruzaste, ¿no? Hapkin sí, cuando yo ingreso al superior, Pablo era el presidente del centro de estudiantes. O sea, yo estoy en la vereda enfrente de Pablo de los 13 años. Están en contra de los 13. Me gusta, un gran clásico, podemos decir, en la ciudad. Sí, de hecho, nosotros armábamos las listas del centro de estudiantes en contra de Franja Morada y le hemos ganado, ¿eh? Bien ahí, tenemos una experiencia. Le hemos ganado. Sí, por ahí comentaste que entraste a la política un poco más de lo técnico y que todos los sábados venís convocando un espacio para reunirse, para pensar la ciudad. Este último sábado un encuentro muy grande que participaron distintos cuadros técnicos y políticos también para reconstruir la ciudad, un poco es la consigna. Y en ese marco yo quería preguntarte un poco ¿por qué decidiste ser candidato a intendente de la ciudad? O sea, ¿qué es lo que te motivó más allá de que no es la primera vez? ¿Por qué querés ser intendente de esta ciudad? Porque si se mira un poco desde la fuera de la política, parecería como que hay una idea de el intendente no puede hacer nada, porque es un poco lo que plantea Pablo Hapkin muchas veces, se quita los problemas de encima, y decís, bueno, ¿por qué alguien quiere agarrar la gestión de una ciudad que está atravesada por la violencia, por el narcotráfico, por la inseguridad, con un empleo que no hay de calidad, se fue retirando la industria de ese lugar? Entonces decís, ¿qué es lo que te motiva a vos a trabajar para un proyecto político de la ciudad? Y asimismo, ¿cuáles serían tus primeras medidas como intendente de la ciudad? O sea, que supongo que deben estar muy vinculadas a tus ejes de campaña, pero si tuviese que decir, bueno, voy a tomar estas 2 o 3 cosas como prioridad cuando me toca asumir la intendencia de la ciudad, ¿qué pensás de eso? Bueno, voy a tratar de comprimir, ¿no? Primero, esta cuestión, digo, de esta vocación política y de entrar, digamos, a lo político desde lo técnico y de, bueno, arrancar en mi primera gestión en ANSES y decir, wow, esto es maravilloso, ¿no? Digo, esto de poder servir, de gestionar políticas públicas. Entonces, bueno, obviamente que uno siempre entiende la política como algo que uno va haciendo como una carrera o que uno, digamos, es como que va tratando de ir ganando espacios. Y yo, en realidad, digo, porque tampoco está mal ser un cuadro técnico político, ¿no? Pero ¿qué es lo que vi yo? Yo vi que lo que hacía falta era una renovación, o sea, que hacía falta jóvenes dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, digamos, que pudiéramos ser representativos, digamos, y animarnos a soñar de que Rosario vuelva a ser una ciudad gobernada por el peronismo y por fuerza del campo nacional y popular, digamos, ¿no? Porque creo que estamos demostrando en este acuerdo con Ciudad Futura que con el peronismo solo tampoco alcanza, por lo menos para ganar la ciudad. Yo creo que no alcanza ni para ganar la ciudad, ni para ganar la provincia, ni para ganar la nación el peronismo solo. Digo, siempre yo creo que hay que abrir la cabeza, el corazón y los brazos y sumar a distintos sectores que pensamos, pero sí, Néstor decía, no importa de dónde vienen, sino hacia dónde vamos, ¿no? Y quién conduce. Entonces, en ese sentido, yo creo que no puedo hacer ninguna otra cosa que no sea lo que estoy haciendo. Porque si yo nací y crecí acá y me duele cómo veo la ciudad, y bueno, no hay que esquivarle al bulto. Tengo que dejar todo ahí, porque en definitiva yo no tengo colchón a nada después. Digo, gano, soy intendente, pierdo, me voy a mi casa, entre comillas, ¿no? Digo, vuelvo a ser un militante llano, del llano. Así que, digo, eso es lo que me inspira, digamos, y la fuerza que tengo adentro, digamos, de poder cambiar esta realidad que tenemos. En ese sentido, bueno, yo como peronista, claramente lo que quiero hacer es trabajar primero por los que menos tienen, trabajar primero por los que más necesitan, trabajar primero por los olvidados, ¿no? Quiero trabajar primero por los que han considerado que son los últimos a los cuales les van a prestar atención y que en realidad son tan últimos, los consideran tan últimos, digamos, que nunca le prestan atención. Por eso decía antes esta cuestión de los barrios. Entonces, digo, acá, vos lo decías recién, hay cuestiones que son estructurales. Hace 20 años empezó un plan de expulsar a las industrias de Rosario. Y Rosario, cuando era industrial, claramente no era mejor Rosario. Entonces, le dijeron a las industrias, vos de acá te tenés que ir. ¿A dónde me voy? Ah, no sé, problema tuyo. Entonces, claro, se fueron yendo a distintos lugares. De hecho, hoy,
Bueno, en estos días, digamos, estuve en la cooperativa Mil Hojas y los están seduciendo para irse a General Lagos. O sea, vos fijate, están en Rosario, los seducen para irse a General Lagos y Rosario no hace nada para retenerlos, ¿no? Una cooperativa emblemática. Digo, y la noticia es que se están yendo 30 empresas al Parque Industrial de Funes. O sea, se siguen yendo las empresas, que significa perder empleo registrado, perder empleo de calidad, perder grandes contribuyentes, ¿no? Después se quejan porque Rosario no tiene plata, y no tiene plata porque todos los que pagan grandes impuestos se van. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que tener un parque industrial, retener a las industrias, apoyar a las pymes, tener un banco municipal que le dé crédito justamente a los que más lo necesitan. Pues darle un crédito al que no lo necesita, la verdad no tiene mucho sentido. Entonces hay que hacer crecer el banco municipal y que sea un banco de fomento de los pequeños negocios, de las micropymes, de las pymes, de las cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no voy a inventar nada. Voy a hacer lo que pienso y siento y lo que es el peronismo. ¿El peronismo qué es? El peronismo es un capitalismo donde hay una intervención del Estado para que haya redistribución de la riqueza, pero digo, el peronismo es industria, es producción, es trabajo de calidad y es inclusión social. Entonces, ¿qué es? Es obra pública de calidad en los barrios, es atender a los chicos desde su niñez, desde que nacen, digamos, ¿no? Y darle toda la contención que tenga que ver con el alimento, con el vestido, con la cultura, con el deporte, con la salud, digamos, y con todo lo que significa que se puedan desarrollar de la mejor manera para llegar, digamos, a un momento donde terminen, no sé, la escuela secundaria y puedan emprender, seguir estudiando, trabajando o estudiando y trabajando. Entonces, digo, lo que uno piensa es eso, es cómo hacemos para revertir esta situación que tenemos, porque se habla de la violencia, se habla de narcotráfico, y resulta que cada vez los chicos entran a consumir drogas desde más chiquititos, desde niños, ya ni de adolescentes, y vemos cómo terminan siendo después mercantilizados como soldaditos con el narcotráfico. Entonces, digo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que salvar a esos chicos, porque si no, pensar en la seguridad, ¿qué sería? Pensar solamente en policía, en balas, en cárceles, no es eso, digamos, ¿no? Digo, que hay que brindar seguridad, no cabe duda, digamos, que no está bueno, digamos, que ese discurso de que se matan entre ellos, no se matan entre ellos, digamos, no se puede aceptar eso, digamos, ¿no? Y por otro lado, digo, no vamos a lograr seguridad y caminar tranquilos, etcétera, y esa paz social que buscamos, si no podemos reducir y terminar con esa desigualdad, digamos, ¿no? O sea, cuando uno ve en un barrio cómo vive la gente, que no tiene los servicios básicos, que no tiene pavimento, que no tiene iluminación, que no pasa el colectivo, que no tiene un polideportivo, bueno, ¿y cómo vamos a pensar que esas personas van a decir, ay, bueno, no importa, yo me voy a desarrollar al igual que el que tiene oportunidades? No pasa eso. Y eso genera violencia, eso genera exclusión, marginalidad. Entonces, digo, ¿qué ciudad tengo en la cabeza? Y bueno, la ciudad que tengo en la cabeza es una ciudad con producción, con trabajo, con inclusión. Vos sabés, Roberto, una casualidad, Mil Hojas son proveedores nuestros, mirá qué coincidencia, y a su vez acá, hablando del tema sobre los parques industriales, este lugar, por ejemplo, era una fábrica que se tuvo que mudar por eso que vos decís, mirá qué paradoja, y te llevo a lo de los jóvenes, porque vos lo mencionaste con todo el tema, bueno, que están sufriendo mucho los jóvenes, sobre todo en las adicciones y las violencias. ¿Qué pensás para la nocturnidad? ¿Viste? Muchas veces la nocturnidad se la liga directamente a los jóvenes, pero en realidad toda la población quiere disfrutar, si se quiere, de la nocturnidad. Y bueno, obviamente también los jóvenes son un núcleo, un nicho donde, en una ciudad muy universitaria también, donde viene mucha juventud también de los alrededores, porque pasó que a mí me da la sensación de que los últimos años del socialismo concentró todo en una zona, concentró edificios que vienen desde la especulación inmobiliaria, digamos, o plata que no sabemos de dónde, digamos, concentró la joda, digamos, para decirlo en cierta forma, en una zona, y hoy se hizo todo como un cóctel, porque están los vecinos que ya vivían, los que compraron un departamento en todo este boom inmobiliario y llevaron toda una zona de cervecerías, de bares, donde está todo junto. Entonces tenés los vecinos quejándose
porque hay quilombo bárbaro, digamos. Después tenés lo de los bares que te dicen, che, bueno, pero nosotros desarrollamos la zona. Digamos, pusimos plata, abrimos un bar. Y bueno, y los jóvenes que tienen toda esa concentración ahí, digo, ¿cómo podemos pensar una ciudad más abierta, más plural en ese sentido, más segura también en un momento? Bueno, ahora está lo de la noche de las peatonales, que viste, se hace una vez cada tanto. Digo, ¿cómo pensás la nocturnidad? ¿Qué se podría hacer? Sentarse con la cámara, no sé, con la cámara de bolichero, de hotelero, de los hostels también, vinculado al turismo. Sí, la municipalidad es la máquina de impedir. O sea, está todo el tiempo jodiéndote. Hagas lo que quieras hacer. O sea, te querés movilizar, si caminás tenés la vereda rota, si querés esperar el colectivo no pasa, si te querés tomar un taxi de eficiente servicio, si agarrás el auto te atascás, si andás en bicicleta corrés peligro que te atropellen o que te maten. Digo, si querés emprender una actividad económica, la que sea, las habilitaciones, bueno, todo es poner palos en la rueda, ¿no? Bueno, con la nocturnidad, llamada nocturnidad, también pasa lo mismo. Es decir, yo he estado en el consejo, digamos, y siempre dije lo mismo, ¿no? Me parece que es una ciudad que claramente vos podés tener actividades donde la gente puede estar divirtiéndose sin tener que estar jodiéndole la vida a otro. Y por otro lado, esta cuestión de encasillar, ¿no? Si bailás, no comés. Si comés, no cantás. Si cantás, no... Una cosa tan absurda. Eso pasa mucho. Digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no puede haber un lugar que yo vaya a comer y alguien cante y que después levanten las mesas y bailen? ¿Qué te importa, digamos? Deja a la gente tranquila, divertirse como corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que prestar atención? Tenés que prestar atención en las condiciones de seguridad, tenés que prestar atención en lo que se denomina como el factor ocupacional de, bueno, que no esté reventado el lugar de gente, digamos, si no tiene la posibilidad de abarcar tanta gente. Ahora, es eso. Después, flaco, libertad. O sea, dejemos que cada uno haga lo que quiera, digamos, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con eso, digo, y vuelvo a lo mismo. Por supuesto, lo que uno estudiaba en el Código Civil, la normal tolerancia entre vecinos, digamos, ¿no? Digo, si va a poner la música y va a reventar las paredes de todo, bueno, a lo mejor estás en un lugar donde no puedes estar haciendo eso, bueno, tendrás que tener un lugar para poder hacerlo, ¿no? Y eso también dentro de una lógica de movimiento de la ciudad, porque si vos, digamos, tenemos alcohol cero, entonces decimos, bueno, ¿está bien el alcohol cero? Bueno, bien el alcohol cero. Ahora, me tengo que movilizar. Entonces, si en mi auto o en mi moto, no sé, no voy a poder ir porque si no, no voy a poder tomar alcohol, pero quiero tomar alcohol. Che, bueno, me voy a tomar después un colectivo, pero si el colectivo no pasa, no entra al barrio a la noche. Bueno, flaco, Taxi pará. no hay. Claro, taxi no hay, o te cuesta un huevo y no lo puedes pagar, porque digo, a lo mejor yo puedo pagar un taxi, pero a lo mejor, viste, mi hijo me dice, papá, dame para un taxi, o otra gente, 8 chicos jóvenes, y no tienen para pagar un taxi. El otro día lo hablaba con chicos, ¿sabes lo que? ¿Cómo vamos para pagar? Si no nos juntamos 4 o 5, digamos, en un taxi, no podemos pagarlo. Entonces, digo, me parece que la municipalidad se tiene que dejar de joder con todo esto y generar las condiciones, porque la verdad es que uno entiende que Rosario tendría que ser mucho más divertida de lo que es, ¿no? Digo, tendríamos que recuperar ese espíritu cultural con toda su diversidad, ¿no? Porque para mí no es cultura lo que a mí me gusta, y si no me gusta no es cultura, o cultura es lo que yo entiendo que es la intelectualidad, digamos, ¿no? Y si a otro le gusta otra cosa, yo, ¿cómo te puedo? No, cultura es cultura, y cada uno tiene el derecho, digamos, de escuchar lo que quiere, leer lo que quiere, bailar lo que quiere y hacer lo que quiera. Pero bueno, me parece que además, y volviendo al tema anterior, es fundamental crear cultura en cada barrio. Es decir, la cultura no es que la municipalidad le pague a un artista para hacer un show. ¿Eso está mal? No está mal. No está mal llevar una actividad cultural, digamos, una función, un concierto, un recital. Está muy bien eso, está muy bien, digamos, que se pueda promover artistas y todo. Ahora, yo lo que quiero es que las personas, los chicos, los adolescentes, las personas tengan actividades culturales en los barrios, sean en clubes vecinales, bibliotecas populares,
en los mismos distritos municipales que tienen espacio para hacer actividades culturales. Yo quiero orquestas barriales, yo quiero que los chicos puedan aprender a tocar un instrumento, que estén en un coro, que hagan, no sé, que hagan pintura, que hagan escultura, digo, que hagan distintas actividades culturales, que hagan teatro, ¿no? O sea, quiero decir, o que hagan taller literario, digo, nosotros tenemos que sacar a los pibes de la calle, porque los pibes en la calle corren peligro. Y para sacarlos de la calle tenemos que tener actividades para poder contenerlos y que se desarrollen. Sí, totalmente. También pensaba un poco cuando se proyecta hacer actividades barriales, que también hay un gran impedimento que está vinculado con el transporte. A veces vos de zona sur a zona sur no podés ir a un distrito porque no tenés conectividad de transporte. Lo mismo te pasa en zona oeste a zona oeste. Es como que vos para conectarte desde un mismo barrio tenés que venir primero al centro y después te tenés que tomar un colectivo que te traiga al barrio donde vos querés hacer la actividad. Entonces ahí también termina habiendo un abandono de la calle, que no solo que los pibes están en la calle, sino que en la calle a veces no hay nadie, y cuando no hay nadie gana un poco la inseguridad. Yo no, me acuerdo de esto que vos decías, antes Rosario era ícono para que se vengan a pasar fines de semana cordobeses, porteños, porteñas, se hacían actividades nocturnas, y eso un poco se perdió. También con esto que se presenta mediáticamente de la ciudad como algo en donde no se puede vivir. Que eso también hay cierta prensa porteña, por decirlo así, que solamente se aproxima a Rosario para mostrar el narcotráfico, que supongo que les debe servir a los efectos de generar algún impacto, pero también vos que también hoy cumplís funciones por tu responsabilidad de Buenos Aires, si uno menciona que es de Rosario, ay, ¿cómo está todo allá? Y se presenta a Rosario, entonces estamos en una guerra y no se puede vivir. Y después la vida sucede, las cosas se dan, los pibes y las pibas siguen yendo a la plaza, pero lo cierto es que se nota un retiro del Estado en esta ocupación de la calle y muy pocas actividades de las cuales no estén por fuera del centro, o sea, está todo muy, muy concentrado. Y en ese marco yo lo que quería preguntar también un poquito es sobre los alquileres, que hoy es un tema. Fue un tema muy, muy rosarino también, porque vos mencionaste cómo las industrias se fueron hacia otras localidades y también cómo las familias están eligiendo irse de Rosario, están eligiendo irse a las localidades del departamento, desarrollar una vida ahí porque la tierra acá es casi imposible de comprar. Y asimismo los alquileres son muy difíciles de pagar. Si vos elegís una ciudad una localidad que tenga un barrio, los servicios con un transporte, que llegue en buena conectividad a internet y todo eso. Entonces, también ir preguntando un poco con el tema de la cuestión del hábitat. O sea, hoy acá en Rosario tenemos un paradigma mucho de hacer muchos edificios, que bueno, o sea, hay un tema, y por otro lado, imposible acceder a una vivienda acá, muy difícil, para por lo menos las juventudes profesionales. No, está claro, digamos, que no es solo Rosario y que hay algunos fenómenos que hasta son mundializados, digamos, son mundiales, digamos, ¿no? Que están en todo el mundo, pero eso no significa, digamos, que Rosario no tenga que hacer todo lo que pueda hacer para acceder a la vivienda, para bajar los precios de los alquileres, porque tiene que ver un poco, y me acabo de dar cuenta que no te respondí una parte de tu reflexión anterior, que tenía que ver con esto de decir, no, desde Rosario esto no se puede solucionar, no, esto no se puede solucionar, no, esto no se puede solucionar. No, de Rosario no se puede solucionar nada, los problemas de Rosario los tienen que solucionar en otro lado. Bueno, flaco, entonces no te presenta intendente, no sea intendente, anda a renunciar, digamos, andate a hacer otra cosa, digamos, ¿no? Está claro que Rosario tiene la posibilidad, por ser la ciudad más importante del país, que no es capital de provincia, y con el potencial que tiene Rosario, tiene la posibilidad de intervenir en todo. Quizás no va a poder resolver todo solo la municipalidad. Si hablamos de alquileres, claramente, ¿no? Hay un mercado, hay una ley nacional, entonces no es que va a poder resolver todo. Ahora, hay experiencias donde cuando un municipio, por ejemplo, interviene en el mercado inmobiliario, puede tener pisos testigos, puede tener determinadas opciones que hagan que las personas, bueno, tengan respuesta y que entonces también se puedan bajar los precios. Digo, hoy nosotros tenemos un nivel, digamos, un porcentaje, digamos, de inmuebles, de departamentos y casas ociosas que es impresionante, digamos, ¿no? Entonces, digo, se debe a distintos factores, pero por supuesto que lo que hace es afectar los precios porque no hay oferta para alquilar. O sea, nadie hoy quiere alquilar.
digamos, ¿no? Porque si bien tenemos una doble cosa, ¿no? Digo, para el que es dueño de la propiedad no le significa mucho económicamente y para el que tiene que pagar alquiler es impagable. Entonces, digo, claramente la municipalidad tiene que poder interactuar ahí. De hecho, en una de estas aristas, nosotros lo hemos planteado mucho. En su momento, la ordenanza, digamos, del Banco de Tierras para que la municipalidad compre tierras, se haga de tierras, compense con tierras, etcétera. Bueno, era justamente una idea donde la municipalidad fuera un actor de lo que tiene que ver con el hábitat de la ciudad. Bueno, esto no se hace, digamos, ¿no? De hecho, yo doy como ejemplo que cuando fui concejal propuse que la municipalidad ponga terrenos a disposición, compre tierras, hasta expropie, digamos, ¿no? Expropiar no es una mala palabra, está en la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Y se indemniza al que se expropia por causa de utilidad pública. ¿Para qué? Para que haya justamente en ese momento terrenos para construir, procrear. Bueno, la municipalidad puso 0 metros cuadrados para construir propiedad. Recién ahora se está haciendo el primer complejo habitacional, que son 4 manzanas en lo que es Tiro Federal, por calle Rondó, que justamente el otro día lo fui a visitar con el secretario de Hábitat, donde se está haciendo una obra maravillosa. Bueno, digo, es una forma también de acceder a ese sueño, digamos, de la casa propia, con un crédito subsidiado por el Estado, digamos que, bueno, como vos lo dijiste, mucha gente se ha ido a vivir a localidades vecinas, donde Rosario también no solamente expulsó industria, sino que expulsó a los propios rosarinos, porque pudieron comprarse un terrenito más barato, digamos, que lo que podía estar en Rosario y construirse con el Procrear. Pero digo, hay proyectos, de hecho ahora se votó una ordenanza, digamos, para generar una inmobiliaria pública. Es decir, claramente Rosario como ciudad tiene que intervenir porque es una situación muy compleja hoy la habitacional, ¿no? Bueno, me hacen seña la producción, nos quedamos sin tiempo, Robert. Nos quedaron 2 preguntitas, pero podemos hacer una, esas nos vamos a tener tiempo. Si querés dejarle alguna pregunta al invitado que sigue. El invitado que sigue es Juan Monteverde, tu competidor en la interna. Así que nada, primero agradecerte que vengas. Está buenísimo escuchar de primera mano, que venga así suelto y hable, nos cuentes. Y bueno, ojalá que se dé este año, y ojalá que la interna salga el próximo intendente. Bueno, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? No sé, a ver, ¿qué le preguntaría? No sé si le... ¿O qué le dirías? No, le diría que eso, como arrancamos, digamos, vamos como un círculo, volvemos al principio. Que estoy muy contento, creo que al igual que él, y obviamente no lo pongo en términos individuales, ¿no? Lo pongo en términos colectivos, ¿no? Porque, por otro lado, digamos, para mí es un orgullo ser el candidato único de todo el peronismo, digamos, en esta interna con Monteverde, pero quiero decir, fíjate qué fuerte fue lo que generamos, que el peronismo dijo, bueno, si Roberto armó este acuerdo con Monteverde, que es tan positivo, bueno, que sea el candidato único al peronismo, digamos, y eso me parece que es importante. Así que no sé si voy a cumplir con la premisa de generar está bueno, además es algo que no se estaría dando a nivel nacional, ese grado de acuerdo, ni a nivel provincial. Entonces me parece que ustedes que fueron los pioneros de plantear esto, fue muy atractivo y creo que es bueno y motiva y da una expectativa, una esperanza de una ciudad que la necesita, la verdad. Sí, la verdad que por eso digo, desde ese punto de vista estamos muy contentos. Pero bueno, la pregunta, Juan... Suerte. No sé. Suerte. Gracias, Roberto. No, a ustedes. Muchas gracias. Seguimos en Sin Intermediarios. Teníamos la visita de Roberto Zuckerman, precandidato a intendente por la ciudad. Muy buena entrevista, muy contento porque, bueno, nos habló un poco de todo. Habló un poco de todo, pudo trasladar algunas de sus propuestas, alguna trayectoria personal, que muchas veces ese tipo de cuestiones se dejan de lado. Y también es importante conocer a las personas, además de los candidatos que se ponen en pose de ser electos. Y pasando un poquito ya a lo que tenemos para esta parte, vamos a meternos en la política nacional, que ha traído importantes noticias estos últimos días.
y también algunos resultados que empiezan a ya concretarse, elecciones provinciales de distintas provincias de nuestro país, y asimismo algunos comunicados de índole política. Yo te propongo arrancar por lo que fue el encuentro de los gobernadores. Le decimos los gobernadores no porque nos falte perspectiva de lenguaje inclusivo, sino porque son todos varones, salvo una, que se juntaron en el CFI hace algunos días para manifestar algunas cuestiones que vienen charlando. El vocero de este encuentro fue Coqui Capitanich, alguien nombrado en algunos de estos programas de cine intermediario que bueno, fue priorizando más el desarrollo y la construcción política para renovar otro mandato en el Chaco, pero no dejó de involucrarse en la política nacional, y así fue que sacaron un comunicado donde él fue el vocero y manifestaron dos cuestiones que después vamos a trabajar sobre el final, que también se dieron en el Congreso del Frente Renovador, principalmente candidato de unidad, es decir, que no haya paso. Es una de las expresiones que trasladaron estos gobernadores, que ven un riesgo en las PASO de que el peronismo quede en una posición de tercer puesto. Entonces eso implicaría alguna desestabilización en las gestiones o hasta incluso económica, se puede proyectar. Y por otro lado también plantearon que la fórmula tenga representación de las provincias, es decir, que no es una fórmula estrictamente bonaerense o estrictamente capitalina, por decirlo de alguna forma, sino que también tenga representación de algunos de los gobernadores de las provincias. Este fue el comunicado que sacaron desde el Consejo Federal de Inversiones, y me parece que también tiene algún diálogo con las noticias que se sucedieron en los distintos eventos que acontecieron esta última semana. Sí, importante reunión de los gobernadores y definición clara, es decir, candidato único o candidata única. Sobre todo hacer hincapié en eso, que algo más dijo también en el Congreso del Frente Renovador, y obviamente tener una representación como todos los jefes territoriales de las provincias, que son los que en definitiva juntan votos, traccionan votos, arman sus propias estrategias locales también, muchas veces con respecto a las fechas, digamos, diferenciarse a veces de lo nacional, desdoblar elecciones. Me parece que contundente, sobre todo con esto de que sea el candidato único, que del otro lado, vamos a decir, del otro lado que no es el kirchnerismo más el masismo, aparece firme la figura de Daniel Scioli, que aparentemente no se va a bajar. Veremos cómo se resuelve, pero ya estamos a nada. ¿Cuándo es? Bueno, las alianzas, sobre sí, todo. Este miércoles, es decir, dentro de un día, vamos a estar ya sabiendo si el Frente de Todos sigue siendo Frente de Todos o si va a cambiar su propuesta de cara a esta campaña. Y también vamos a estar viendo cómo van a darse las alianzas de los distintos partidos que van a conformar ese frente. Recordemos que el Frente de Todos no es un único partido, sino que está integrado también por otras expresiones, entre ellas una principal, de las principales diríamos, que es el Frente Renovador, que tuvo un congreso este fin de semana, donde también reclamaron algunas cuestiones que están muy vinculadas con la unidad. Entonces, ahí me parecería que hay un reclamo bastante direccionado, principalmente para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que garantice esta unidad, que sería quien parecería, entre líneas, que se lee que no la estaría garantizando, porque al parecer habría una idea también de parte de la propia Cristina de que no sería lo mejor unas PASO. Sí, veremos cómo se define. Nosotros lo venimos diciendo, que lo más saludable, digamos, en términos políticos, para decirlo un poco más de manera contracturada, es que se puedan hacer por lo menos dos expresiones del peronismo para una interna. Obviamente, Cristina seguramente va a tener una mirada más estratégica que nosotros, pero en cuanto a cómo se encuentra hoy el peronismo y Alberto ya abajo de la contienda, Scioli lanzado, bueno, veremos cómo se hace el desenlace, porque Kicillof se va a quedar en la provincia de Buenos Aires, aparentemente. Aparentemente, igual, como todo, no está claro. Suena fuerte el nombre de Guado de Pedro, ya casi definitivamente, lo estamos viendo caminar por todos lados, o sea, no hay sindicato que no esté recorriendo, no hay pueblito donde lo estén llevando. Pasamos, si querés, a hablar un poco de las elecciones. Por ejemplo, se fue volando a Tucumán. Se fue volando a Tucumán, de corrido se fue. No,
A ver, ahí hay una cuestión. Tuvimos un festival electoral este fin de semana porque 4 provincias argentinas tuvieron distintos trayectos electorales, algunos más ejecutivos, otros más de paso, otros más definitivos, otros más legislativos. Quizás esto de Huado en Tucumán tiene que ver con que más allá de la Corte Suprema, o a pesar de la Corte Suprema, se sucedieron las elecciones en la provincia de Tucumán y la fórmula, apadrinada en cierta forma por Mansur, quien fue inhabilitado por la Corte Suprema para candidatearse como vicegobernador, resultó electa esta fórmula. El peronismo fue un claro elector de estas elecciones, revalidando de alguna manera un proyecto político que viene encabezando Mansur con todo su sector, y en este marco una gran distancia del frente, de todo el frente justicialista con el PRO. Me parece que hay algo para destacar. Más del 50% de votos sacó el candidato de Tucumán. Sí, casi que lo dobló. Te diría, hay que ver los números finales, pero casi que lo dobla. Y además te daré un dato, Connie. Tercero salió Domingo Bussi. No sé cómo es el nombre, si es el hijo del represor. Sí, ese. Me pone muy contento que haya sacado muy pocos votos. Ese era el alfil que había llevado Milei. A ver, yo para la elección nacional sigo guardando ese respeto, si se quiere, para que también se dé ese escenario de tercio que dijo Cristina que se podía dar, que era con un Milei sacando, no sé, 15, 20 puntos, digamos. Bueno, en su representación en la provincia de Tucumán, solamente llegó a sacar 7% de los votos, creo, algo así como 11.800 votos. Estamos hablando de el hijo de Bussi. Bueno, algo también, una noticia relevante, que también a veces se lo infla un poquito a Milei en los medios. Vamos a ver después en la contienda nacional. No es lo mismo votar a un candidato de Milei que a Milei. Así que veremos cómo termina. Y en así general. fue que el contador público Osvaldo Caldo, que de la mano de Juan Mansur, termina electo gobernador de la provincia, validando también un proyecto político peronista en la provincia de Tucumán. Sí, Osvaldo Caldo, que había sido quien lo reemplazó a Mansur cuando vino a la jefatura de gabinete. Recordemos que Mansur se vino a ser jefe de gabinete por pedido de el presidente Alberto Fernández. En acuerdo con Cristina. En acuerdo con Cristina, sí. Mansur había sido... De los pocos acuerdos que tuvieron. De las pocas veces se pudieron poner de acuerdo. Buen dato ese. Bueno, Mansur había sido ministro de Salud de Cristina y demás. Bueno, una buena noticia. Pero también tenemos... por el otro lado... bueno, en Mendoza hubo elecciones. En Mendoza hubo elecciones. Las PASO. Exactamente, pasos. En ese marco, el frente del PRO junto con el radicalismo salieron ganadores de estas pasos, y así es que Cornejo va a competir como gobernador. En tercer lugar quedó el peronismo, es decir, lejos de proponer algún candidato a gobernador que parecería que tenga chances. Da la sensación de que Mendoza va camino hacia alguna consolidación política del PRO. Esperemos un poco que el peronismo se acerque y que no salga tercero. Sí, ahí en Mendoza lo que sucede, hace años ya gobierna el radicalismo. El actual gobernador es Rodolfo Suárez, digamos, de cepa radical pura, digamos. Y bueno, pura, sí, como el vino, sí. Hablando de Mendoza. Y bueno, este muchacho Cornejo es alguien... Cosecha tardía, capaz. Sí, una cosecha tardía. Cornejo es alguien que está a nivel nacional, está muy identificado con el discurso más virulento del PRO. Es alguien que se mostró muy cercano a Mauricio Macri en muchas ocasiones. También alguien que se mostró como presidenciable en algún momento, Alfredo Cornejo. Sí, no por nada Patricia Bullrich estaba en Mendoza ayer. Patricia Bullrich estaba en Mendoza, así que ahí vemos cómo se va moviendo la ficha. Huado en Tucumán, Patricia Bullrich en Mendoza. Y por otro lado también tuvimos elecciones, que ahí hubo un cambio de proyecto político al parecer, aunque ahora si uno empieza a revisar un poquito más o a tamizar lo que hay detrás, va a ver que es un poco todo lo mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien perdió el oficialismo, ganó un candidato que había integrado el oficialismo, y en este caso los hermanos Rodríguez A fueron enfrentados. Así fue que el oficialismo perdió la provincia. Y ahora vamos a tener a Poggi como gobernador. Van a tener los de puntanos. San Luis, qué sé yo, los puntanos. Yo lo sumo, no sé, a Merlo unos días de está fin lindo, largo. San Luis, vos que te gustan los fines largos, a mí también me gustan los fines largos. Podríamos ir a San Luis algún día. Dicen que es muy lindo, que hay mucha avenida, mucha obra pública, que dicen que es muy lindo San Luis. Bueno, la interna entre el Adolfo, digamos, y el Alberto. El Alberto puntano, digamos, no el Alberto porteño.
Ganó. No lo pudieron resolver el domingo en la casa. Claro, si se han comido un asado, muchachos, un par de vino y se resolvió. Bueno, pero se ve que las diferencias son muy grandes porque hace rato que vienen enfrentados. Creo que Adolfo era senador en algún momento en contra de la candidatura de gobernador del hermano, de Alberto. Bueno, ganó un alfil, digamos, de Adolfo, sería. Exactamente. Esa Y perdió Fernández, que era el candidato a sucederlo a Alberto. Adolfo Alberto, viste, es como todo un juego de palabras. Un juego de palabras. Sí, cosas también de los peronismos provinciales que tienen sus particularidades, ¿no es cierto? Que por ahí uno lo ve más desde, el peronismo que se presenta muchas veces más de lo bonaerense o de distintas expresiones, y bueno, después los peronismos también van tomando su propia identidad en cada provincia, con sus propias internas, sus propias limitaciones, sus propias capacidades de generar cosas muy piolas también. Recordemos que San Luis tiene una muy buena política de hábitat, o sea que bueno, en muchas provincias como en Santa Fe faltan. Hermosa provincia de San Luis. Y un datito más, que hubo elecciones en Corrientes, ¿no? Hubo elecciones en Corrientes, pero en este caso fueron a los legislativos. Fueron elecciones legislativas. Y bueno, y acá tuvo alguna cosa que festejar, parece el Frente Radical Pro, porque se impuso en las elecciones. De igual manera, como decimos, estas expresiones provinciales que pasan en el peronismo también pasan en el otro frente del PRO, donde existen propuestas provinciales que un poco van haciendo alianzas, pero no es que sean puras. O sea. Y finalmente también tenemos como para hacer un repaso de la cuestión nacional, por delante fechas claves. Este miércoles se va a estar cerrando, como dijimos al inicio, lo que va a ser el frente que va a presentar propuestas de candidatos presidenciales para suceder a Alberto Fernández. Y en este caso, un dato importante que salió del Congreso del Frente Renovador, que tuvo como orador principal a Sergio Massa, que se reunieron a discutir un poco cuestiones propias de su partido. Recordemos que el Frente Renovador es un partido que está dentro del PJ hoy por hoy. Y había habido algunos run mediáticos de que Massa, si no era candidato él y no había candidato de unidad, iba a dar un portazo, iba a romper el frente. Finalmente eso lo desmintió Massa y también con el dedo acusó a ciertos sectores del peronismo de hacerle el juego un poco al PRO, básicamente. Bueno, sí, ojalá que se pueda llegar a esa instancia de unidad, digamos, o que haya paso. Nosotros acá ya hemos dicho que la mejor chance era que hubiera paso de distintas expresiones, sigue lanzado. Recordemos que Massa sigue siendo ministro de Economía, también. Es un dato no menor, por eso él pide tanto, lo ha dicho de esa manera, déjense de romper con la cuestión de las candidaturas. Entonces citó a Mickey Mouse, creo, al ratón Mickey. Me da lo mismo si el candidato es Pedro, Juan o el ratón Mickey. Pero si hay paso, ahí vamos a estar. O sea, diciendo que no es que se van a ir porque haya paso, sino que creen que lo mejor sería que haya un candidato único, una fórmula única, pero que de cualquier manera no van a romper el frente, van a estar ahí, van a competir. Queda a ver si va a competir Massa o si van a hacer algún acuerdo con una eventual propuesta más con el kirchnerismo. Pero bueno, todos estos misterios se van a develar porque el próximo 24 de junio ya van a estar presentadas. Falta poquito. Sí, las fórmulas presidenciales y también de diputados nacionales y algunas provincias que también eligen senadores. Bueno, Connie, estamos llegando al final. Hoy programa completísimo. Estuvo Roberto Zuckerman. Si la Corte Suprema lo permite. Si la Corte Suprema lo permite, que le gusta impedir cosas. Cosas importantes. Programa completísimo. Vino Roberto y pudimos hablar un poco de lo nacional. Les quiero contar que el lunes que viene lo vamos a tener a Juan Monteverde también entrevistándolo. Así que no se pierdan sin intermediarios. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.